Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. Vamos a continuar con la lección que iniciamos la semana pasada. Así que el día de hoy es la parte número 2. Vamos a estar estudiando bajo el tema la iglesia restaurada. Amén. La iglesia restaurada. En la lección anterior aprendimos que cuando aquellos que son de la fe en Yeshua se reúnen, ya sean judíos o gentiles, estos forman parte del cuerpo de Cristo y son llamados la iglesia. Amén. ¿Alguien de ustedes recuerda qué significa la palabra iglesia? Llamada a salir. ¿Ah? Llamados a salir, Llamados. ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra iglesia. Viene del griego eklesia, que significa salir, y llamados o llamados a salir. Amén. Entonces, cuando nos reunimos, somos la iglesia. En el caso de ustedes, salieron de sus casas para reunirse aquí, ¿verdad? Entonces, también descubrimos que la iglesia primitiva o la primera iglesia fue la congregación de Israel. Amén. Miramos que la iglesia fue compuesta de israelitas y gentiles que salieron de la tierra de Egipto por mano de Moisés. Fue esta iglesia fue a esta iglesia que Dios les entregó su Torá cuando hizo un pacto con ellos desde el monte Sinaí. El propósito de este pacto y de la Torá fue para que la iglesia de Israel se mantuvieran dentro de la voluntad de Dios y pudieran experimentar las bendiciones de Dios al máximo. ¿Ok? Entonces recuerden que Dios siempre quiere bendecirnos, pero bíblicamente las bendiciones tienen un requisito, o sea, no nomás son de gratis. Entonces Dios nos da su palabra para que si nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios a través de su palabra, entonces las bendiciones fluyen. Cuando nos desalineamos de la voluntad de Dios, la bendición no puede fluir. Y la ausencia de la bendición es la maldición. Amén. Entonces Dios por eso nos da su palabra, para que nos vaya bien en la vida, con el fin de que nosotros la vivamos y así pueda fluir la voluntad de Dios, las bendiciones de Dios, pero ya el ser humano tiene que escoger si quiere alinearse o no quiere, si quiere las bendiciones o quiere las maldiciones. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28 para que vean ustedes el propósito de la palabra de Dios como se los acabo de explicar. Deuteronomio 28, del 1 al 8. Quien lo tenga me ayuda a leerlo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Hasta ahí? Al 8. No. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serás tú, tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino saldrá contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces, si pusieron atención, fíjense cómo es que comienza el versículo. Dice, si oyeres atentamente la voz de Dios. Ahí está la condición. Sí. Ahora, cuando dices, si oyeres, no es nomás escuchar, ¿ok? Sino que es escuchar con la intención de obedecer. Por eso dice ahí, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, esta es la condición
Y si llenamos o cumplimos con la condición, el versículo 2 dice, y te vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Entonces, ¿cuándo es que las bendiciones de Dios van a venir a nuestra vida? Cuando guardes los mandamientos. Exactamente. Entonces, todos queremos las bendiciones de Dios, pero ¿cuántos queremos oír y guardar los mandamientos de Dios? Y ahí es donde está difícil la cosa. Entonces, dice aquí, el versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Entonces, Dios va a hacer que va a enviar la bendición. No tenemos que ir buscando la bendición. Y ahí es donde está el problema. Muchos están buscando la bendición Siguiendo. cuando la bendición viene de Dios. Y solamente cuando nos alineamos con su palabra, que entonces Él es quien la envía. Y luego termina diciendo, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te ha de dar. Entonces, esto nos enseña que los mandamientos de Dios es para nuestro propio bien. Nos bendice cuando nos alineamos con su palabra. Si ustedes siguen leyendo el capítulo, ahí después se voltea la cosa y dice, pero si no oyes la voz de Dios, entonces mira, esto y esto y esto te va a pasar. Así que la decisión, ¿quién la tiene? Nosotros. Nosotros. Dios quiere bendecirnos, pero a veces nosotros no queremos alinearnos con la palabra de Dios. ¿Amén? Pregunte, ¿cómo sabemos, cómo vamos a saber qué es la voluntad de Dios? Lo que nos está Leyendo la palabra. La voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos. Desde ahí comienza todo. Y cuando nos alineamos ahí, entonces ya todo comienza a fluir. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, entonces todo se va en caos. ¿Ok? A pesar de que el propósito de Dios puede bendecir a su pueblo Israel a través de su obediencia a la ley del pacto, Israel falló y sufrió las consecuencias de su pecado. En vez de disfrutar las bendiciones de Dios, a causa de su desobediencia, Israel se apartó de la voluntad de Dios y la maldición llegó a ellos. Vamos a ver en Segunda de Reyes lo que sucedió con Israel porque no obedeció. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 13 al 20. Dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron sus cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de cera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Amén. Entonces Dios le dio a su pueblo la ley, los mandamientos, su palabra con el fin de bendecirlos, pero Israel decidió hacer lo contrario. Entonces, si ustedes leen el relato de los mandamientos, una de las cosas que Dios les dijo a Israel es, les voy a dar mis mandamientos para que cuando ustedes vayan a la tierra prometida,
no hagan conforme las naciones paganas hacen. Ustedes van a ser un pueblo separado, un pueblo santo. Entonces, ¿qué hizo Israel? Cuando llegó, comenzó a adoptar las costumbres de los paganos. Y dice ahí que Jehová le envió profetas. ¿Para qué? Para decirle, regresen al camino de Dios, regresen al pacto que Dios les hizo, a la palabra de Dios. Pero Israel no quiso. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Dice el versículo 18, Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y quitó de delante de ellos su rostro. ¿Qué significa quitar el rostro? Se apartó de ellos. Sí, es darle la espalda. Yo ahorita a ustedes les estoy dando mi rostro, los puedo ver, puedo conversar con ustedes, pero si quito mi rostro, De la espalda. la espalda, les dio la espalda. No porque Dios quería, sino por la desobediencia de Israel. Y Dios les mandaba profetas, les decían, arrepiéntanse, sigan mi camino, y Israel decía, no. Entonces dice el 20, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. ¿Por qué? A causa de la desobediencia. Entonces aquí comenzamos a ver que esta iglesia que Dios había consagrado en el desierto, cuando llegaron a la tierra prometida, en vez de continuar en la palabra de Dios, comenzaron a decaer. Entonces, es interesante cómo en nuestras vidas también eso puede suceder. A veces le pedimos a Dios que nos haga algo, le oramos y estamos ahí fervientemente en su palabra, en la oración, y cuando Dios nos da ya lo que le pedimos, a veces como que nos olvidamos de Dios. Y esto está escrito para que aprendamos nosotros, de que tenemos que siempre estar ahí para que la bendición siga fluyendo en nuestras vidas. Entonces, como resultado del pecado de Israel, Dios quitó su rostro de Israel. Y ahora comenzamos a ver la decadencia de esta iglesia israelita. Una iglesia que tenía que ser santa, una iglesia que tenía que separarse de lo pagano, separarse del mundo. Ahora la iglesia se estaba mezclando con el mundo. Se vio muy similar, ¿no? Es Como hoy entonces en día. cuando cayeron contra Siria. Por Sí, eso, esa fue la consecuencia. Vino los asirios y los saquearon, como dice aquí. Entonces, aquí miramos esta decadencia. Ahora, aunque la decisión de seguir a Dios o no seguirlo es personal, es individual, tiene mucho que ver también con los líderes espirituales. Entonces, ahorita vamos a ver que esta decadencia espiritual que ocurrió en Israel, en gran parte fue a causa de los líderes religiosos que tenía Israel. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 22. Versículo 26. Ezequiel 22, 26. Okay. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus dedos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Amén. Entonces aquí está hablando del sacerdocio. ¿Quién eran los sacerdotes? Los levitas. Los levitas, y uno de los trabajos del sacerdocio era enseñar la ley al pueblo. Ellos eran los maestros. Y este grupo de personas, estos sacerdotes que su trabajo era enseñar al pueblo lo que Dios les pedía, ellos comenzaron a hacer lo opuesto. En vez de enseñar la ley, dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Ahora, fíjense aquí, dice Dios, sus sacerdotes. Si leemos en otras partes de la Biblia, Dios le llama mis sacerdotes, a los de la tribu de Leví. Son mis sacerdotes. Pero aquí no habla de mí, habla de sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya eran sacerdotes que no eran conforme a la palabra de Dios. Dice, sus sacerdotes violaron mi Torah.
y contaminaron mis santuarios. Entonces, si el liderazgo de la iglesia de Israel estaba mal, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Súper más. ¿Sí? Súper. Vamos a Jeremías, capítulo 2, versículo 8. ¿Los 8? Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y lo que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. Muy bien. Entonces, una vez más, está hablando de los sacerdotes, los líderes religiosos, los maestros, que dice aquí, dice, los que tenían la ley no me conocieron. Los sacerdotes que tenían la Torá no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios y de su palabra. Dice, los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas, en vez de profetizar en nombre de Dios, profetizaban en nombre de Baal, un ídolo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con un pueblo que está en rebeldía? Lo del espalda. Bye, bye. Y miren lo que sucede cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6. 6. ¿Qué pasa cuando nos apartamos de Dios? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, miren lo que sucedió. El pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque cuando no nos alineamos con la palabra de Dios, se corta la bendición y eso le da puerta abierta a la maldición. Y la maldición trae destrucción. Amén. Entonces aquí dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué conocimiento está hablando aquí el profeta? La palabra de De la Dios. palabra de Dios. Entonces, si los sacerdotes, quienes eran encargados de enseñarla, se olvidaron, entonces también natural y lógicamente su pueblo se olvidó. Si no hay quien predique, si no hay quien enseñe, ¿cómo van a conocer la palabra de Dios? Entonces se va con el sacerdocio y dice, por lo cuanto te echaré del sacerdocio. Entonces Dios dijo, bueno, si no van a hacer su trabajo, para afuera. Dice, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. So, ¿qué pasó? Porque, ¿qué pasó con esta iglesia que Dios había santificado? Esta iglesia que Dios le había entregado su palabra para ser bendecida. ¿Qué pasó? Se fue para abajo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros si no nos alineamos con la palabra de Dios? No, es como cosechar tomates y luego querer que me salgan mangos. No se puede. Sembrar tomate, Sembrar y Bueno, cosechar. sembrar tomates y cosechar mangos, ¿verdad? No se puede. Si yo quiero mangos, tengo que sembrar mangos. So, si yo quiero bendición, tengo que sembrar bendición en mi vida. Y es a través de la palabra de Dios. Como podemos ver, el liderazgo espiritual de Israel, que tenía la responsabilidad de guiar, instruir y cuidar a la iglesia de Israel, fracasaron. Y esto llevó al pueblo a pecar contra Dios. A pesar de que Israel desobedeció a Dios y como consecuencia Dios los desechó, Dios prometió que Él volvería a tomarlos. So, fíjense cómo de misericordioso es Dios. Dios dice,
a causa de su desobediencia los voy a desechar, pero les prometo que los voy a volver a tomar. Vamos a leer esto, Isaías, capítulo 54, versículos 5 al 8. Isaías 54, 5 al 8, por favor. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. El inmenso amor que Dios tiene para nosotros, aun cuando somos desobedientes y Dios se aparta y viene la maldición, Dios dice, pero voy a volver a tomar. Dios no tenía por qué hacerlo, pero ahí miramos el amor, la misericordia de Dios para con el ser humano. Entonces, Dios está diciendo, te abandoné por un tiempo, porque ese es el castigo de tu desobediencia, pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces Dios está hablando aquí de que Dios va a restaurar. La iglesia se perdió por su pecado, pero Dios dice, te voy a levantar, te voy a restaurar, te voy a volver a tomar. Entonces, ¿cómo es que Dios lograría la restauración espiritual de la iglesia de Israel? ¿Cómo? Las muertes. A través del Mesías. Y es por eso que este individuo es tan importante para nosotros. Porque Dios ha prometido que va a volver a tomar a Israel, pero la pregunta era cómo lo iba a hacer. En los escritos del Antiguo Pacto encontramos varias profecías sobre el Mesías que Dios iba a mandar con el fin de salvar y restaurar a su pueblo. Uno de los títulos de estas profecías estas profecías aplican al Mesías es el nombre David. ¿Ok? So en la Biblia vamos a encontrar que este Mesías que iba a venir en el futuro, la Biblia lo llama David. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento Dios le prometió a David que uno de sus hijos sería el Mesías. Entonces, siendo que el Mesías iba a ser hijo de David, la Biblia le pone el nombre David. Vamos a Ezequiel para que vean esto ustedes. Al profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 al 24. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Amén. So, fíjense aquí, Dios le está diciendo al pueblo a través del profeta Ezequiel, dice, les voy a levantar un pastor. Y este va a apacentar a mis ovejas. ¿Por qué está diciendo esto? Recordemos que uno de los problemas que había en la iglesia de Israel es que los sacerdotes, los pastores, no estaban haciendo su trabajo. Y a causa de esta negligencia, el pueblo decayó. Entonces Dios está diciendo, ok, bueno, entonces yo voy a mandar a alguien, este va a ser el buen pastor, este va a hacer lo que tienen que hacer, le va a enseñar a mi pueblo mi palabra. Dice, y yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos.
Entonces Dios está prometiendo que va a mandar a alguien para ayudar con esta decadencia espiritual. Este Mesías nos va a elevar a otro nivel, hablando espiritualmente. Ahí mismo en Ezequiel, vamos al capítulo 37, el versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Amén. Entonces no solamente va a ser pastor, ahora aquí dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Así que la profecía del Mesías es de que va a tener un papel religioso, si le podemos llamar así, porque va a ser un líder espiritual, pero también va a ser un rey. Y aquí, cuando el profeta Ezequiel está declarando estas palabras, David ya tenía 300 años de haber muerto. Entonces no se está refiriendo al rey David, sino a un hijo de él que iba a venir, que iba a ser pastor, que iba a ser un rey. Amén. Entonces a través de esto entendemos que el Mesías iba a venir para restaurar la iglesia que se había arruinado por la desobediencia. Restaurar, no crear una nueva iglesia. Exactamente. Es diferente. Restaurar, reedificar, levantar una vez más la iglesia caída. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Esta es la breve introducción. ¿Todo bien? Bueno, entonces entramos al punto número 1. Uy, ¿en serio? Vamos a empezar. Vamos a empezar apenas. Punto número 1, la iglesia de Israel del primer siglo. ¿Ok? La iglesia de Israel del primer siglo. Así que ya tenemos aquí un contexto histórico. Sabemos que la iglesia de Israel estaba arruinada y que Dios había prometido que iba a enviar a alguien para levantarla. ¿Ok? Para nosotros, los de la fe en Yeshua, afirmamos que Él fue y es el Mesías prometido. Por lo tanto, Yeshua es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Él vino como un pastor para restaurar las ovejas perdidas de la iglesia de Israel. Y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo, capítulo 15, versículo 24. Aquí Yeshua, Jesús nos va a decir con qué fin vino, para qué, con qué propósito. Él respondiendo dijo, no estoy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces, ¿a qué vino Yeshua? A las ovejas perdidas. Entonces, fíjense, no es que no había ovejas, sí habían ovejas, pero ¿en qué condición estaban? Perdidas. ¿Ok? Y dice, las ovejas perdidas de la casa o de la iglesia de Israel. Andaban ahí regadas, estaban perdidas espiritualmente. Vamos ahora a Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Diciendo, Hasta ahí. Entonces aquí Yeshua está enviando a sus 12 discípulos a predicar el evangelio del reino. Y les dice, no vayan por camino de gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no ciudadanos benditos. Ok, los que no son de Israel. Dice, no vayan por el camino de los gentiles. Dice, tampoco vayan a los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Vivían en Samaria, pero ¿quién eran los samaritanos?
creyentes no judíos. Sí, Creyentes, eran gentiles que habían abrazado la Torá, pero habían hecho también su propia religión. ¿Ok? So dice Yeshua, no vayan a los gentiles y no vayan a los samaritanos, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿por cuál pueblo vino Yeshua? ¿Vino por los gentiles? No, No. por la primera iglesia. Vino por Israel. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios fue que iba a enviar al pastor para restaurar a la iglesia de Israel. No vino a restaurar a los gentiles. Vino al pueblo de Israel. Como ya mencionamos anteriormente, el pueblo de Israel estaba en una decadencia espiritual gracias en parte al liderazgo negligente que había en el pueblo. A pesar de que ellos se jactaban en ser los grandes maestros de Israel, la realidad es que la iglesia israelita se encontraban como ovejas sin pastor. Vamos ahí mismo, Mateo capítulo 9, versículo 36. Aquí una vez más vamos a ver la condición espiritual de la iglesia del primer siglo. y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y desesperadas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Pongamos todo en contexto. ¿Había líderes religiosos en el primer siglo cuando vino Yeshua? Sí. ¿Había sacerdotes cuando vino Yeshua? Sí. Pero ¿por qué estaba el pueblo como si no lo hubiera? Había mezclado lo santo con lo profano, como dice. Porque no habían guardado la Torá de Dios. Por un lado decían, oh, nosotros somos religiosos, somos maestros aquí y acá, pero por otro lado desechaban la palabra de Dios. Entonces, por eso Yeshua vino y dijo que miró a Israel como una iglesia sin pastor. Estaban ahí físicamente, pero no estaban cumpliendo con su trabajo. La falta de un buen liderazgo espiritual entre el pueblo israelita era algo que desde el tiempo de los profetas ya era una realidad. Los profetas de Dios que vinieron muchos años antes de Yeshua escribieron sobre la razón del por qué el pueblo se encontraba como ovejas sin pastor. Vamos a Jeremías 50, versículo 6. Jeremías capítulo 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes. Las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Amén. So, fíjense, ¿por qué estaba la iglesia de Israel en decadencia? Porque sus pastores les hicieron errar. ¿Ok? Ahora, recordemos el principio que ya hemos aprendido, que no hay nada nuevo debajo del sol, que las cosas se repiten. No es casualidad que el cristianismo hoy en día se encuentre similar como la iglesia del primer siglo, porque los pastores se han enfocado en otras cosas. Entonces, miramos aquí que dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Y por eso es que están, no, pues que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, que yo soy apostólico, que yo soy católico, que soy mormón, que soy esto, que soy lo otro. Que no todos somos parte del cuerpo de Cristo, no todos somos la iglesia, porque hay tanta división. Porque los pastores se levantan y dicen, no, pues yo lo voy a hacer a mi manera. No me importa lo que diga la palabra, me importa mi bienestar, mi conveniencia, como yo veo que es mejor. Y ahí ahora, así como estamos hoy, estaban en el primer siglo, por eso estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, helenistas. O sea, es la misma historia, repetida. ¿Por qué? Porque ese es el mismo problema. Los líderes religiosos
están en negligencia. Vamos a Ezequiel 34. Versículos 7 al 10. Ezequiel 34 del 7 al 10. Tanto, pastores, oí palabras de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Amén. So, fíjense de los pastorcitos de Israel. En vez de estar dando al pueblo, ellos dicen aquí, por cuanto mi rebaño fue para ser robado. O sea, el liderazgo estaba robándole al pueblo. No, que vengan, que den sus ofrendas, pongan sus diezmos, que la milla extra, que esto, que el otro. ¿Para eso fue que Dios hizo la iglesia? No. Ahora sí, hay ofrendas, hay diezmos dentro del contexto bíblico, pero qué interesante que parece ser que esto que acabamos de leer en Ezequiel, parece ser que lo hemos leído de un periódico hoy en día, ¿verdad? No, que este pastor que tiene mansiones, tiene aviones, que tiene esto, que tiene el otro, y la pobre gente del pueblo apenas tiene para pagar la renta. Pero Dios está diciendo, ustedes ya no me serán pastores, porque no los puse para eso. Los pastores estaban para alimentar al pueblo espiritualmente. Y es lo que Dios quería hacer entre el pueblo de Israel, es lo que quería hacer en la iglesia de Israel. Voy a quitar a esos pastores y los voy a enviar a un buen pastor que va a elevarlos una vez más a nivel espiritual conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando Yeshua viene a la escena como este buen pastor, como el cumplimiento de las promesas de Dios, Yeshua comienza a sacarle, como decimos, los trapitos al aire, a los líderes, a los pastores de Israel. Comienza a decirles, hey, no, estás mal. Y no les dijo acá en privado, vengan, déjate corrijo, no. Vamos a ver que así en público les confrontaba. Vamos a Mateo capítulo 23. Mateo 23, Un pedacito. versículos 13 al 15. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar en los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahí está. Se los llama hipócritas. ¿Ok? Y a causa de esto es de que cuando Yeshua viene a la historia humana y ve al pueblo, le dijo que eran como ovejas sin pastor. Porque aquí los pastorcitos habían hecho ya su propia religión. No era lo que Dios había originalmente dado al pueblo. Y esto resultó en la decadencia espiritual de la iglesia en Israel. Amén.
Entonces, aquí tenemos ya este contexto. Ahora entendemos por qué es que se ocupaba una restauración. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de seguir? ¿Me preguntan? ¿No? Todo claro. Muchas. Punto número 2, la restauración. Ok, me disculpan, que no es fácil escribir aquí. Restauración. Es la restauración. Y para esto vamos a ir a Mateo, capítulo 16, versículos 16 al 18. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Amén. Este pasaje es uno de los más importantes de la Biblia por el motivo que es cuando Yeshua confirmó a sus discípulos que él era el Cristo o el Mesías prometido. Antes de esto, Yeshua no les había dicho. O sea, los discípulos tenían idea, sabían que Yeshua era el Mesías, pero Yeshua no les había confirmado, sí, yo soy. Hasta este punto, aquí es donde Yeshua le dice, pues sí, yo soy el Cristo, yo soy lo que Dios había prometido. Amén. Entonces, inmediatamente después de esta afirmación, Yeshua les declaró su misión en relación con la iglesia de Israel. Según la traducción española, Yeshua dijo que él iba a edificar la iglesia. Así es como dice la Reina Valera. Y si ustedes leen, yo diría prácticamente todas dicen que Yeshua iba a edificar la iglesia. De este versículo es donde muchos creen que Yeshua vino a establecer la iglesia por primera vez, pero ya sabemos que esto no es así. ¿Ok? Entonces, muchos teólogos o maestros, pastores dicen, no, pues Yeshua dijo, él vino a edificar la iglesia, significa que no existía antes de Yeshua. Esa es la conclusión lógica que llega. Sí, porque usan incluso este versículo para usarlo como que Pedro fue el primer cura. Lo que dice Primer sobre- papa. Primer papa, Ujú. sobre esta iglesia de Tiberíades, sobre este roca. Así es. Entonces, sabemos ahora por el contexto que ya hemos puesto la fundación, por el hecho de que, según la palabra de Dios, la iglesia ya había existido por miles de años antes de Yeshua. Entonces, esto indica que esta traducción no es muy correcta porque no tiene sentido. Yeshua no vino a edificar la iglesia porque la iglesia ya existía. Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer Yeshua? Si no la vino a edificar, ¿qué vino a hacer? Exactamente, vino a reedificar la iglesia. Ahora, ¿podemos comprobar que esto es lo correcto? Sí. En la Biblia ahí la palabra edificar, si ustedes lo trazan en el griego, es oikodomeo. ¿Ok? Una vez más, en este versículo, cuando Yeshua dijo, vengo para edificar la iglesia, en el griego es oikodomeo. ¿Ok? Ahora, nosotros estamos diciendo que Yeshua no vino a edificar, vino a reedificar la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que significa esta palabra, ¿ok? Para que vean que no nos estamos aquí inventando un rollo, ¿ok? Esto tiene validez. Vamos, les voy a compartir mi pantalla. Uy,
Uy, uy. Románticos. Muy románticos. Está comiendo pan enfrente de los pobres. Ay, disculpen, no sabía que iba a suceder. No sé qué le conectar. A ver, se me está revelando aquí la tele, permítanme. No, no creo que lo voy a poder enseñar. Let's go to search. No, es que este es esa screen sharing. No, no se quiere conectar. Se me está revelando. Oh, ahí está. Ahí va. No, Oh, no. la movie. Bueno. No me está funcionando, pero aquí tengo esto. A ver, ¿alguien que quiera ser voluntario para que lo lea y no crean que me estoy inventando esto? ¿Quién quiere venir aquí a leer esto? Yo lo tengo en inglés, pero no sé. A ver. No, a ver, alguien, ¿quién quiere venir aquí y lo lee de aquí? Para que lo que a ver. So, aquí tenemos el diccionario de esta palabra, Okay. oikodomeo, que estamos estudiando, ¿verdad? Ahí está, Ujú, ¿verdad? ujú. Léeme el significado de esta palabra según el diccionario bíblico. El número 1, número 2. Sí. El número 1, para Sí. construir desde la base. Ok, so oikodomeo es para construir, edificar. ¿Cuál es la definición número 2? Restaurar, construyendo, reconstruir, reparar. Ok, so ven. ¿Ya? Ya, gracias, Lisa. So, esta palabra puede ser construir algo nuevo, pero también, según el contexto, puede significar reconstruir, reedificar, reparar, según el contexto. ¿Ok? Entonces, la cuestión es que cuando el traductor está leyendo este texto de Mateo, si este traductor tiene una mentalidad de que la iglesia fue creada por primera vez en Yeshua, cuando lee este pasaje dice, oh, pues él vino a edificar, porque tiene la mentalidad que Yeshua la está haciendo por primera vez. Pero si el contexto es de que Yeshua está reedificando la iglesia, entonces esta palabra se puede traducir como reedificaré mi iglesia. So, ahí está la diferencia. El contexto lo va a determinar. Les voy a enseñar otro ejemplo. Vamos a Marcos. Capítulo 15, versículo 29 al 30. En este pasaje vamos a encontrar una vez más esta palabra, oikodomeo. ¿Ok? Y vamos a ver cómo es traducida esta palabra. Marcos 15, 29 al 30. ¿Quién lo tiene? 29 al 30. Dice, pasó Jesús de ahí y vino. No, no está ahí. Y los estaba Marcos, ¿No? Marcos capítulo 15, 29 al 30. Y los que pasaban la injuriaban, no sé qué significa. Meneando la cabeza y diciendo, va, tú que describes el templo de Dios, Derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Amén. Todo está ahí donde dice, y en 3 días lo reedificas. Es esta misma palabra. Entonces, ¿por qué es que aquí lo traducen como reedificas? Porque se entiende el contexto que está hablando de destruir algo y luego volverlo a edificar. Volver a edificar es reedificar. Entonces, ahora, conectándolo esto con la iglesia, Yeshua la vino para hacer nueva o vino para reedificarla. Exactamente. ¿Por qué?
porque ya Ya existía. ya estaba como desordenada, pero vino. Sí, ¿ok? Entonces, el contexto importa mucho. Si alguien no tiene este contexto que la iglesia primitiva fue Israel, entonces no lo va a traducir como lo han hecho, ¿verdad? Pero ahora que entendemos que la iglesia ya existía, entonces Yeshua, cuando le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca reedificaré la iglesia. ¿Esa traducción no está en hebreo? ¿O solo en griego? No, no, bueno, es que en este caso el Nuevo Testamento tenemos en griego. Sí, pero sería bueno buscar las fuentes hebreas, a ver cómo lo dice ahí. Entonces, entendemos ahora que Yeshua está cumpliendo con lo que Dios ya había prometido, de que había desechado a la iglesia de Israel por su desobediencia, pero ahora, a través de Cristo, está prometiendo a reedificarla, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí este hecho de que Yeshua no vino para crear algo nuevo. Y esto es lo que quiero que quede claro. Yeshua no creó la iglesia por primera vez. Amén. Sino vino para hacerla, para reedificarla, restaurarla, repararla. Que es lo que Yeshua quería hacer. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna Es la misma pregunta? palabra para las dos traducciones, edificar y reedificar. Es una sola palabra que según el contexto Ahorita. es edificar, Una reedificar. pregunta, ¿esa palabra es de hebrea? Ese es griego. Griego. ¿O es griego? Griego. Por eso Sí. le pregunté si estaba en hebreo o en hebreo, cómo está para. Sí. Ok. Entonces, consultando la lengua original, es que uno puede tener un poco más de claridad. Y por eso estamos descubriendo esto. Que Yeshua vino a restaurar la iglesia. Amén. Bueno, después de leer estos pasajes nos damos cuenta que Dios en su infinita sabiduría ya había predestinado que la iglesia de Israel iba a ser restaurada o reedificada. Cuando Yeshua declaró que él iba a reedificar la iglesia, estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. La pregunta importante es, ¿en qué momento fue que Yeshua reedificó la iglesia? ¿En qué momento fue que Yeshua reedificó la iglesia? ¿Eh? Bueno, la respuesta la vamos a dar para la próxima semana. ¿Eh? Para que no se pierdan. Vamos a ver en qué punto, en qué momento fue que Yeshua cumplió con esto. ¿Ok? Bueno, entonces, hermanos, preguntas, comentarios. Muchos, nada más que no sé. Y cerró ahorita, Sí. ¿Ok? Preguntas, comentarios. ¿Quedó claro? La pregunta es de dónde salieron las miles de denominaciones que hay en todas partes, en todo el mundo. ¿Ok? ¿Creen que eso viene del corazón de Dios? No. Si no viene de Dios, ¿de qué viene? Diablo. Del hombre. Ay, diablo. Yo también. Sí, o sea, el hombre siendo influenciado por el diablo, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención que la última oración que hizo Yeshua antes de morir, que se encuentra en Juan capítulo 17, el tema central de esa oración es, Padre, te pido que así como tú y yo somos uno, así ellos sean uno. La última oración de Yeshua es la unidad. Juan capítulo 17. ¿Qué? 17. Sí, eso, la última oración que hizo Yeshua antes de morir. Sí. Ajá, la última oración que ¿Qué versículo? antes de morir. Sí, pero es antes. Before. Ok, cuando estaba con sus discípulos. No, Todo el capítulo. no, he was before. Todo ¿Qué? el capítulo. Sí, todo el capítulo 17. Si ustedes leen, Yeah, read the- ok, está diciendo Jesús,
John Padre, te pido que así como tú y yo somos uno, así ellos sean uno. Y lamentablemente no somos uno. ¿Por qué? Pues un montón. ¿Por qué? ¿Verdad? Y es porque lo que declaró Dios, que la historia se repite, es lo que estamos viviendo. ¿Verdad? La iglesia se aparta de la palabra de Dios, el hombre viene, hace su propia religión, y luego estamos en la misma situación que Israel en el primer siglo. ¿Verdad? Pero en mi opinión personal pienso que estamos peor que antes. Bueno, pues es que no hemos vivido, no estamos viviendo, no hemos vivido este tiempo, o no podemos decir que- No, antes han habido sacrificios. Bueno, te mataban gente los narcos. Bueno, ahorita los hacen en Sí. el aborto, pues. Ya, pero pues yo recuerdo más o menos hace algunos años que no estábamos como estamos hoy en la verdad. Bueno, yo no persona recuerdo. como Pero 2000. Sodoma y Gomorra era- ¿Sí? era más Es que recuerden, la historia se repite. O a lo mejor en ese momento no teníamos como los celulares. Tanta información, tanta Ya, tecnología, pero no que nos dábamos cuenta de todo lo que pasaba. ya se lo- Pues por eso no hacía tanto como hoy. Sí, la maldad del hombre siempre ha estado en el hombre. Y cuando no tiene a Dios, sale la maldad. Pues el ¿Verdad? problema no es Jesús la habló. nosotros. ¿Sí? Entonces, no hay unidad a causa del ser humano. Entonces, lo que estamos... Cuando tú tratas de ayudar al prójimo y nada más no se deja ayudar, entonces mejor te da la vuelta. Pues si no quiere ser ayudado, pues ni modo. Like the homeless. Ujú. Ajá. They don't want help. Sí, hay mucha gente no quiere ayuda. Así, no. Ya se acostumbraron a vivir así y no quieren salir. Y más de todo, también no quieren reglas tampoco. No quieren pagar el precio. Ajá. Hay un precio, por eso dijo Yeshua, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. It's hard. ¿Y quién quiere hacer eso? It's hard. Yeah. No, bueno. Ujú. Entonces, solamente aquellos que están dispuestos a pagar el precio porque sabemos la recompensa que hay. Dijo Yeshua, hay dos caminos. El angosto que pocos quieren caminar ahí porque es difícil, ese es el de la vida eterna. Y el ancho que hay muchos que corren, eso lleva a la perdición. Así que ustedes escogen, ¿verdad? Como Dios le dijo a Israel, aquí te tengo la bendición y la maldición, ustedes escojan. Dice Dios, yo le recomiendo el de la vida. Pero ¿qué hace el ser humano? Dice, no, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y de ahí sale todo. Sí, en la manera está muy bien. Así es. Entonces, o a mi manera o a la manera de Dios. Yeshua dijo, Padre, Bien profunda esa. no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Ahí está. Si aprendemos ese principio, ya todo lo demás es fácil. Amén. Bueno. Bueno, hermanos, pues entonces vamos a concluir. Para los hermanos que están mirando este video, Dios los bendiga. Los miramos la próxima semana. Bendiciones.